Buen día, amigos de sinpermisocro.mx, les saluda con gusto José Luis Camargo, y con el mismo gusto saludo al doctor Santiago Nieto. Muchas gracias, José, por la invitación. Gracias a usted, doctor, por el tiempo, y pues vamos a empezar de inmediato, porque el tiempo ya nos está corriendo, ¿verdad? Doctor, ¿de qué manera va a participar usted en esta próxima contienda electoral aquí en Querétaro? Bueno, yo estoy coordinando las redes, las expresiones de apoyo a Marcelo Ebrard. Creo que es importante que una persona de su capacidad, de su experiencia, de su profesionalismo, pueda seguir desarrollando actividades en favor de la ciudadanía en México. Y creo que esa es la parte más importante. Creo que debemos de pensar qué tipo de país queremos para los próximos años, y creo que pues, Marcelo Ebrard es una respuesta positiva desde una perspectiva socialdemócrata, de izquierda, para poder cambiar y mejorar la realidad del país. Sí. Doctor, entre los grupos morenistas aquí en Querétaro hay la convicción, creo yo, de ir en unidad, buscar la unidad de los precandidatos o quienes se mencionan como posibles candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué importancia tiene aquí en Querétaro y de qué forma usted, como coordinador del grupo que apoya al canciller, va a trabajar por llegar a esa unidad? Sí, nosotros estamos pensando en la unidad, no hay otro camino más que la unidad entre todas las expresiones. Primero, hay que pensar que Querétaro es un gran estado, es un estado que tiene desarrollo económico, desarrollo social, ampliación de la base, y creemos que es importante que las políticas socialdemócratas puedan establecerse en el estado y que podamos seguir trabajando en muchos temas. Necesitamos incrementar la inversión, necesitamos extranjera directa, necesitamos incrementar la seguridad, la movilidad, el acceso al agua como un derecho fundamental de todas y de todos, y creo que esa es la vía vía Marcelo Ebrard podemos hacer para mejorar las condiciones de vida de nuestro estado. Doctor, usted tiene en su trayectoria pues el combate a la corrupción. Usted fue incluido por sacar un tema espinoso de la elección. Tuvo dinero de Pemex, en fin, y después tiene la responsabilidad, ha tenido responsabilidades del combate a la corrupción. Este combate a la corrupción, ¿de qué forma influirá en la próxima elección? Yo creo que tanto en 2018 uno de los temas centrales fue no solamente la fortaleza del sistema electoral mexicano, por supuesto, pero también el resultado de Andrés Manuel López Obrador se explica por el carisma del presidente de la República, pero también por el hartazgo de la sociedad mexicana en los temas de corrupción. Me tocó sí investigar Odebrecht, me tocó investigar la estafa maestra, me tocó investigar en algún momento Operación Zafiro, los desvíos del Partido Verde. Es decir, he tenido a lo largo de mi trayectoria muchas, ahora la estafa siniestra en Hidalgo, y creo que el punto central es que la sociedad mexicana, teniendo tantas desigualdades, es realmente perverso que se desvíen miles de millones de pesos para fondos particulares. Solamente por plantear Odebrecht fueron 3,000 millones de pesos lo que se contrató de Odebrecht por parte del gobierno federal. Solamente por pensar en García Luna son 2,600 millones de pesos y 77 millones de dólares. Solo por pensar en Operación Zafiro eran solamente en Chihuahua 450 millones de pesos desviados. La estafa siniestra son 2,000 millones de pesos. La estafa maestra fueron 8,000 millones de pesos desviados. Y en un país con tantas desigualdades me parece que es absolutamente perverso y siniestro tener este tipo de prácticas. Por eso creo que es importante revisar. Y creo que ese es uno de los temas centrales de la administración del presidente López Obrador, y por eso la continuidad con cambio implica eso, mantener las políticas de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad para la siguiente administración, pensamos que la mejor opción es Marcelo Ebrard. Doctor Santiago Nieto, ¿hay alguna relación entre la delincuencia hidalguense, la delincuencia queretana, y bueno, lo que afecta a cualquier tipo de delito, crimen organizado,
sucede en Tamaulipas, sucede en Chihuahua, pues afecta a todo el país, ¿verdad? Pero a usted ahorita, en su tarea como procurador en Hidalgo, ¿ha encontrado similitudes? Usted conoce Querétaro, es originario de San Juan del Río. Sí, a ver, creo que uno de los temas centrales tiene que ver con el huachicol. Es decir, los grupos delictivos, no, a diferencia de Michoacán o de Sinaloa o de Jalisco, que son grupos que empiezan con el narcotráfico, en Querétaro, Guanajuato e Hidalgo, tiene que ver con el robo de hidrocarburos. Puebla. ¿Qué sucede? Los ductos finalmente terminan pasando por Querétaro, por Hidalgo y Guanajuato, Tula, Salamanca o Tula, Costa Rica. Y sobre todo Tula, Salamanca es el tema que vincula Hidalgo, Querétaro y Guanajuato. ¿Qué pasa con estos grupos? Son grupos delictivos que operan en determinadas zonas, cárteles en Palmillas, Hidalgo, en Santa Rosa de Lima, y estos grupos locales lo que se dedican es a retirar el huachicol, por supuesto, venderlo, pero también empiezan a utilizar otro tipo de conductas delictivas. Por ejemplo, extorsión, secuestro, narcomenudeo, homicidio doloso. Entonces, la forma de poder enfrentar estos grupos que son supraestatales es a partir de la coordinación supraestatal. Es decir, necesitamos tener mayor coordinación entre Guanajuato, Querétaro y Hidalgo para poder reducir la actividad de estos grupos ilícitos. Y a mí lo que me parece alarmante es que la Fiscalía de Querétaro no quiera participar, no queramos vernos, a pesar de las buenas intenciones del gobernador Mauricio Curi, no vemos que eso se refleje en la actividad de la Fiscalía del Estado, cuando para nosotros eso es un tema central, el poder combatir a los grupos delictivos que están operando en la zona y que primero tenemos que reconocer que existen para poder entonces generar las políticas públicas que nos permitan reducir su capacidad operativa. Doctor, en materia de delincuencia, ¿cuándo la ciudadanía percibirá que esta está disminuyendo en esta administración de la presidente López Obrador? Le pregunto esto, usted ahorita está centrado en Hidalgo, pero tiene conocimiento, tiene la radiografía de la delincuencia del país de todo tipo, la de cuello blanco y la de huachicoleo, como hablaban. Yo creo que el tema central es el combate a la impunidad. Necesitamos que los grandes casos caigan para efecto de que un caso de Hidalgo, pues la estafa siniestra nos ha llevado a tener a 8 presidentes municipales vinculados a proceso, 3 en prisión preventiva justificada, los otros por amparos y por otras causas legales fuera, pero que ya no están desempeñando esas funciones. Y lo que necesitamos es que de ese grupo ir hacia arriba, hacia los secretarios de Estado, los exgobernadores que cometieron alguna conducta delictiva. Pero el tema central es el gran error de García Luna y de Felipe Calderón fue atacar solamente a los sicarios, a los narcomenudistas, pero no enfocarse en un esquema integral. ¿Qué se necesita? Sí, atacar a los líderes de la droga, de la delincuencia organizada, pero si no se detienen las estructuras delictivas, las estructuras financieras que le dan soporte económico a estos grupos, y eso implica actividad de la UIF, del SAT, etcétera, van a seguir operando. Las estructuras jurídicas, las personas morales, los fideicomisos, que sirven para esconder y lavar el dinero de los grupos delictivos. La corrupción política. No puede haber el crecimiento de estos grupos si no tienen el aval, la quiesencia o el temor de los presidentes municipales que finalmente les dan cobijo. Igual en Tamaulipas no solamente presidentes municipales, Cabeza de Vaca fue un gobernador que operó abiertamente a favor de grupos delictivos, como Roberto Sandoval lo hizo en Nayarit y el fiscal Vieita lo hizo en Nayarit. Se tiene que atacar la corrupción policial, judicial, ministerial, que les da soporte jurídico, un halo de protección jurídica y también la base social. Yo creo que el gran planteamiento del presidente López Obrador tiene que ver con cómo se reduce la base social que apoya la delincuencia. Y eso solamente puede ser a través de programas sociales, a través de desarrollo económico, a partir de inversión directa, extranjera, nacional, para que las personas tengan trabajo y entonces no piensen que incorporarse con la delincuencia organizada es una opción de vida. Si logramos que los jóvenes en Tlaxcala dejen de pensar en la trata, o las y los jóvenes en Michoacán dejen de pensar en el narcotráfico, o las y los jóvenes en
San Juan del Río, Huichapan, Ixmiquilpan, Santa Rosa de Lima, en el Huachicol. Creo que habremos ganado una gran batalla contra los grupos delictivos. Doctor, hablando de García Luna, usted conoce la investigación. ¿Qué espera de este juicio? ¿Habrá más nombres de superiores, en este caso el presidente Felipe Calderón, o nombres de políticos, de la clase política en este juicio? A ver, me tocó, sí, desde la Unidad de Inteligencia Financiera investigar el caso. Fueron las agencias norteamericanas las que nos dieron, particularmente la DEA, las que nos dio información sobre la presencia de García Luna en temas delictivos. Y la investigación surgió con Medina Mora. Medina Mora y García Luna tuvieron una relación al principio del sexenio Calderón, después rompieron, pero García Luna generó la política que conocemos de la guerra contra el narcotráfico con los resultados que tuvimos. En Tamaulipas hay 13,000 desaparecidos, en Coahuila tenemos 11,000 restos humanos sin identificar. Y eso es, o en Chihuahua, en Ciudad Juárez, hubo una guerra, así lo denomina la población. En Hidalgo, los Zetas estuvieron operando durante un rato, y todo esto tiene que ver con una mala política pública por parte del gobierno de Felipe Calderón. Pero en el tema de García Luna, detectamos que había contrataciones por 2.600 millones de pesos en una empresa Numbac, que en 2011 se constituye en México y empieza a operar de 2011 a 2018. Son, insisto, 2.600 millones de pesos y 77 millones de dólares los contratos. Hay otra empresa, GLAC, en donde están la hermana de García Luna, la esposa, el propio García Luna, como accionistas, y el gobierno de Miguel Ángel Mancera los contrata por 32 millones de pesos para hacer un diagnóstico de unas cuantas hojas que costaron 32 millones de pesos. Es un buen español, se llama corrupción. Y nosotros presentamos la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Esa denuncia ha ido avanzando. También presentamos una demanda en Estados Unidos, en los tribunales de Florida, para buscar la extinción de dominio de, según la empresa, el despacho que se contrató a Cuota Litis por parte de la UIF, eran 250 millones de dólares el recurso que había movido García Luna en Estados Unidos. Pensamos que ese dinero tiene que ser regresado al Estado mexicano a partir de los acuerdos de compartición de bienes que tenemos con Norteamérica. Y, por supuesto, Estados Unidos presentó un caso de narcotráfico. Entonces, hay que diferenciar esto. Estados Unidos tiene un caso de narcotráfico, nosotros tenemos en México casos de peculado y de enriquecimiento ilícito, y son dos cosas que han ido avanzando paralelamente. Un tema ahí de los abogados que llevan la defensa, que me presentaron una denuncia contra la Fiscalía Anticorrupción absolutamente ridícula, pero planteando que no tenía yo competencia para firmar el contrato con el despacho norteamericano. Pero creo que la parte central es que es una demanda que ha ido avanzando. Ellos presentaron una motion to dismiss, que es un planteamiento como desechamiento, fue rechazado por parte de los tribunales en Florida. Ellos lo apelaron y en eso va en este momento la demanda civil en Estados Unidos. El juicio penal se está llevando en Nueva York. Como sabemos, ya se inició la selección de los jurados, y vamos a ver cómo se desarrolla esa parte. Pero las autoridades norteamericanas tienen los detalles de quién contrató con García Luna, y creo que esos nombres podrán aparecer en algún momento. Doctor, una penúltima pregunta. Estas responsabilidades que ha tenido en el sexenio que estamos viviendo, ¿han afectado su vida familiar, en su persona, por la responsabilidad y pues, el riesgo que corre al llevar esas investigaciones, el señalar a presuntos delincuentes? He tenido varias amenazas, sean cosas que han cambiado, pero bueno, mi esposa y yo somos protegidos por la Guardia Nacional, y la verdad es que también es cierto que son funciones que permiten tener satisfacciones inmediatas. Por ejemplo, poder meter a un violador a la cárcel o poder meter a un feminicida a la cárcel
son cosas que dan una satisfacción inmediata y que creo que es importante que ese tipo de cosas sigan sucediendo. O poder desentrañar un asunto como la estafa siniestra en un estado tan pobre como es Hidalgo, con tantas desigualdades sociales como es Hidalgo, cuando se desvían 2,000 millones de pesos para fines electorales o personales. Creo que ese tipo de satisfacciones valen mucho la pena. Al final del día, Lozoya, o Collado, o la renuncia de Medina Mora, o la renuncia de Romero Champs, tuvo que ver con las investigaciones de la UIF, y creo que toda esta parte es importante porque se trató de personas que estaban en la absoluta impunidad. Y creo que el esquema central es, si queremos que mejore la calidad de vida de las personas, lo que necesitamos hacer es que se reduzca la impunidad en nuestro país. Hoy México evalúa, por ejemplo, plantea que tenemos un 94% de impunidad a nivel nacional. Eso significa que solamente el 6% de los asuntos llegan a algún tipo de solución dentro del sistema penal. Eso es algo que tenemos que cambiar porque México se merece un mejor futuro. Por último, doctor, ¿se ve usted en alguna boleta electoral en 2024? No, yo creo que para mí en este momento lo más importante es poder difundir ante la ciudadanía mexicana quién es Marcelo Ebrard y por qué con Marcelo Ebrard sí. ¿Algo que desea agregar, doctora? No, muchísimas gracias, un honor estar en Querétaro. Muchas gracias, doctor. Que tenga excelente semana y mucha suerte. Gracias.